Hola amigos del canal Dudemos de la Historia, hoy Simón quien les habla una vez más y hoy día vamos a hablar de los reset y ligeramente de los micro reset. Podemos ver en el mapa que tenemos en pantalla lineal del tiempo, y ojo que el tiempo no necesariamente es lineal, solo lo hicimos para ubicar ciertos acontecimientos históricos que han cambiado la conciencia de la humanidad, y vamos a ver por qué. Primero ubicamos a los gigantes y a los árboles de silicios antiguos en una datación desconocida. Ubicamos la caída de conciencia y el diluvio universal 12.000 años antes de Cristo, cuando en realidad muchas tradiciones dicen que fue posteriormente, pero esa es la típica fecha más o menos que nos entregan siempre. Ahora, Jesús nació entre el 4 y el 6 antes de Cristo y obviamente trajo un gran cambio de conciencia a la humanidad. Y también queremos hablar un poco del Imperio de Tartaria. Con esta introducción vamos al grano con la información. Lo primero que queremos decir es que esta palabra es clave, exégesis, que significa explicación, interpretación o reinterpretación de las sabidurías antiguas. Siento que este concepto es clave para entender cómo nos han ido manipulando ya sea nuestra mente o nuestra conciencia. Sabemos por textos apócrifos y la Biblia que antiguamente existieron gigantes. De hecho, en el Génesis 6:4 se dice que eran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, eran poderosos de la antigüedad. También están en los libros de Enoch. Se habla en Mesopotamia de los gigantes y en mitos griegos como de los titanes. Entonces podemos ver en pantalla árboles de silicio que parecen montañas cortadas, lo que no tiene mucho sentido lo perfectamente cortadas que están, por lo que se dicen que eran árboles de una raza gigante antigua. Podemos ver más ejemplos de estos árboles de silicio, los que llaman que son mesetas, pero está difícil de creer y aquí estamos para dudar de la historia y de las narrativas oficiales. Esta imagen que tenemos en pantalla es muy interesante porque podría ser un gigante o a veces la atribuyen a un dragón petrificado. Y aquí podemos ver una serie de cadenas montañosas que si las vemos en forma vertical parecen caras de personas. Y eso siempre podemos ver en las montañas, sobre todo en la cordillera de los Andes, donde yo vivo en Chile. Podemos ver caras en los cordones montañosos que hay en la cordillera. También acá tenemos más fotos de gigantes petrificados que han buscado distintos investigadores y podemos decir que los gigantes son de una tradición del pueblo de Dios y cristiana de Mesopotamia como Gilgamesh y Atrahasis, hinduista, china y maya. Acá podemos ver en pantalla más o menos cómo sería el porte de estos gigantes. Me refiero a los hijos de los hombres con los gigantes, debido a que los gigantes reales tendrían un tamaño descomunal, del tamaño de una montaña. Tenemos acá un mapa de restos de gigantes en Estados Unidos, aportado por Cecilia Hall. Y acá tenemos también el hallazgo de un pie de un gigante, donde pudieron encontrar los huesos e identificarlos. Acá tenemos un clásico gigante y debo decir que hay fuentes muy buenas para investigar a fondo esto. Les recomiendo el libro de Oliver Ibáñez, los libros de Enoch, ya que tienen parte de los manuscritos del Mar Muerto y información sobre el libro de los gigantes. También pueden irse directamente a el libro de los rollos del Mar Muerto, que es el libro de los gigantes, que contienen textos de los Nephilim. Y si quieren ir a youtubers, les recomiendo Libertalia, Alpha Mind y en inglés Mud Fossil University y My Lunch Break. Son canales donde hay mucha información potente sobre esto. El siguiente reset es lo que llamamos el diluvio universal, las catástrofes que ocurrieron, que están en las distintas culturas como mesopotámicas, sumerias, babilonias, las del pueblo de Dios en el Tanaj, cristianas, islámicas, hinduistas, griegas, chinas, mayas, aztecas, andinas, nórdicas y en la Polinesia. O sea, todos estamos de acuerdo en que hubo un hundimiento entre el año 12.000 AC y el año 2000 AC. Porque todas estas culturas lo datan o sin fecha o en esas épocas. También no podemos dejar de lado que con el diluvio hubo una caída de conciencia que fue muy ligada a la Torre de Babel, que se decía que era la escalera al cielo. Se dice que cayó la conciencia, se reinterpreta como el fin de una civilización unida, el inicio de la fragmentación cultural lingüística, el paso del estado unitario, una humanidad con un lenguaje común, a la división de las lenguas. Fue leído como una pérdida de conexión espiritual y mutuo entendimiento. Hay un sigurat famoso que es el de
Etemenanki en Irak, que realmente fue construido varias veces, y hay mucha gente que dice que ahí fue la Torre de Babel. Entonces encontramos muy interesante que esto también se ha ligado a la caída de conciencia, no solo el diluvio universal. Acá vemos gente tanto cayendo de la torre como sintiendo que su conciencia cae. En una ilustración de inteligencia artificial, acá tenemos el arcano mayor de la torre, en la baraja del tarot Visconti Sforza. Después de ese reset tenemos que hablar de lo que pasó post diluvio y la caída de conciencia. Y después de ese reset tenemos que hablar de lo que fue el post diluvio o la caída de conciencia. Los conceptos claves son las lenguas, la confusión entre ellas, las separaciones culturales, el olvido, el miedo, el ego, el poder. La caída de conciencia se entiende como un paso de una humanidad unida con un lenguaje y propósito común hacia un estado fragmentado. Múltiples lenguas, pérdida de entendimiento, aumento del ego y del miedo. La Torre de Babel simboliza esa ruptura, desde una conexión espiritual colectiva a la división cultural y el poder individual. Entonces podemos decir que post-diluvio existió un exégesis que se desglosa en lo que fue la dispersión de las lenguas, lo que fue reescribir el Antiguo Testamento, que fue reescrito, como vemos en pantalla, por rabis del pueblo de Dios, el conocimiento fragmentado, limitado, olvidado y redescubierto. Todo como concepto clave el exégesis, que recordemos que son reinterpretaciones a la manera de las personas que tienen la información. Entonces, vemos que escriben el Antiguo Testamento post-diluvio y llegamos a las culturas egipcias, griegas y romanas que sabemos o nos cuentan que existieron después del diluvio hasta el siguiente reseteo, que ya hemos hablado en otros videos de él, que es la llegada de Jesús de Nazaret como figura histórica, como que cumple milagros, pero en otros videos ya hemos visto y removido el trigo de la paja. Los invito a ver los videos si no los han visto. Y podemos decir que el nacimiento de Yeshua o Jesús representa un momento clave de reinicio para la conciencia de la humanidad post diluvio y post Torre de Babel. Él nace entre el 6 y 4 a.C. y, como decíamos, fue un revolucionario del pueblo de Dios que marcó pauta en cómo volver a el centro espiritual de las personas. Ahora, él y su figura fue utilizado como una unidad espiritual para dar las enseñanzas directas antiguas, transformación social y mental, continuidad e reinterpretación, símbolo de reinicio. Y así, con todo eso, los puntos claves fueron: bajo una colaboración rabínica y escribas, hablaron y escribieron el Nuevo Testamento de Jesús, añadiendo muchos milagros de historias antiguas o mitos. También la figura de Joshua y su vida fueron enseñanzas contextualizadas dentro de la ley y la tradición, mostrando como un humano que podía reactivar la conciencia moral y espiritual. También un exégesis, de nuevo, en cada relato y milagro y parábola fue cuidadosamente analizado, reinterpretado y codificado, asegurando que el mensaje pudiera ser transmitido de forma comprensible a culturas diversas y fragmentadas. Traductores participaron de todo esto y su objetivo fue reactivar la conciencia ética y espiritual del mundo mediante estos mitos de milagros para activar la fe en la gente, integrando la sabiduría antigua con la nueva realidad de la humanidad bajo Roma. O sea, ya hemos dicho que todo el tema de los milagros, resurrecciones, nacimientos virginales no tienen fundamento histórico. Podemos acá ver la evolución de Jesús a lo largo del tiempo y su imagen como es hecha cada vez más parecida a un ángel cuando al principio era una persona de bajos recursos del pueblo de Dios. Vemos que toda su historia fue reescrita por rabis del pueblo de Dios y por romanos. Todo para empezar a contextualizar lo que iba a ser la nueva iglesia. Entonces, para mí ese fue el último gran reset. Después de esto tenemos el tema de Tartaria, que se dice que fue un territorio grande del norte de Asia y el norte de Europa, lo que hoy sería Rusia, pero aún más. La existencia de Tartaria la podemos afirmar mediante mapas históricos como los que estamos viendo en pantalla. Vemos que ocupaba un vasto terreno. Ya hemos hablado en videos anteriores de Tartaria. Acá tenemos un atlas de las banderas de 1864. Vemos que hasta en esa época se consideraba Tartaria como una nación, pero algo pasó. Acá tenemos la prueba clásica de la muralla china está hecha al revés.
si es que fuese hecha por los chinos, por el lado ofensivo y defensivo. Entonces, ¿qué pasó con Tartaria realmente y ese reset? Hubieron guerras y conquistas, manipulaciones culturales, trataron de que el conocimiento que estaba allá se olvidara sistemáticamente para su reestructuración histórica. El motivo era concentrar el poder en un solo lugar y que no esté dividido en varios lugares. Y el impacto era borrar Tartaria de la conciencia colectiva. Se dice que el territorio llamado Tartaria, tal como aparece en los mapas antiguos, representa una vasta región habitada por civilizaciones que habían preservado conocimiento, tecnología y estructuras sociales avanzadas del mundo antiguo. La desaparición de este mundo no se debió únicamente a un hecho militar aislado, sino a un proceso más complejo de control y manipulación histórica. Hay una referencia al año 1970 que marca un momento en que se aceleró la revisión y ocultamiento de la historia de Tartaria. Por eso podíamos ver que en los mapas de los atlas anteriores todavía aparecía, pero en 1970 se pusieron en campaña para borrarlo de la historia y de la conciencia de la humanidad. Entonces podemos decir que los elementos claves de Tartaria fueron un encubrimiento sistemático, control político y social, reestructura de símbolos y memoria, ocultamiento de tecnología antigua y conocimiento, y maximizar el miedo y fragmentación de la conciencia humana. Los conceptos claves son imperios, estados, coaliciones y élites poderosas. Los pueblos y grupos responsables de hacer desaparecer a Tartaria son los imperios europeos de Rusia, Austria, Hungría, el Imperio Británico, Francia y el Sacro Imperio Romano. Los estados emergentes, potencias como el Imperio Chino y estados otomanos también influyeron. Coaliciones militares, alianzas entre ejércitos europeos y coloniales aseguraron que las ciudades y estructuras, registros de Tartaria fueran borrados y destruidos. Las élites políticas y económicas, bancos, comerciantes, académicos e instituciones oficiales participaron en la censura de mapas, libros y registros históricos. Sus motivaciones siempre fueron concentrar el poder, controlar recursos, dominar rutas comerciales y asegurarse de que ningún legado tecnológico, cultural o espiritual antiguo cuestionara a la autoridad de los imperios modernos o a la narrativa histórica. Entonces, como vemos en pantalla, tenemos el escudo de Rusia, que ya lo hemos mostrado en otros videos, que sale pisando la quimera de Tartaria que veíamos en la bandera anterior. También sabemos que en Rusia ubican la desaparición de Tartaria por una gran ola de barro que hubo, llamado Mud Flood, que hizo enterrar muchos edificios antiguos. Siempre he sentido que la gente confunde esto de los edificios antiguos enterrados con cosas que dejó el diluvio universal y edificaciones antiguas que se las han tomado como catedrales. Podemos ver los desastres que dejó esta ola de barro y siempre han ocupado esto como pretexto de decir que eso borró Tartaria, pero como podíamos ver anteriormente, la desaparición de Tartaria fue algo sistemático y planeado. Entonces, llegamos a la parte de los mini resets. Tenemos las enfermedades clásicas de los últimos milenios como la peste negra, la viruela, la gripe española, el SIDA, el ébola, la enfermedad de las vacunas que no podemos decir, la gripe asiática, tuberculosis o cólera. Todo eso han sido mini reset para enfermar a la gente y reducir la población. También se pueden considerar los hechos bélicos, guerras y acuerdos que cambiaron la visión humana desde 1750. Podemos hablar sobre las guerras napoleónicas, sobre las guerras de independencia en América, las guerras civiles y conflictos internos, el primer conflicto mundial y el segundo, las guerras frías y los conflictos regionales modernos. Aquí aparece el Tratado Antártico, la NASA y todas las cosas que hemos visto que pasaron post segundo conflicto mundial. También hay que mencionar los puntos de inflexión tecnológicos porque están meticulosamente calculados cuándo tenemos más tecnología y cuándo no. Estuvo la revolución industrial justo de 1750 a 1850. Coincidencia, no creo. La electricidad y las telecomunicaciones desde el siglo XIX al siglo XX. La era nuclear justo cuando termina el segundo conflicto desde 1945 al presente. La exploración espacial, y acá es cuando empezamos a dudar, de 1957 al presente, bajo nuestros grandes amigos
mentirosos de la NASA. La revolución informática y digital desde 1970 al presente. Ahí aparecieron los computadores, el internet, la inteligencia artificial y la biotecnología. La medicina y la biotecnología es algo de este siglo y siempre ha existido tecnología militar de vigilancia, armas de inteligencia, drones, ciberseguridad, satélites de control para controlar la información, la percepción, y la mayoría de esta tecnología nos la dicen con un gran desfase de tiempo. ¿Para qué? Para controlarnos. Entonces podemos decir, en base a lo que hemos hablado, que hubo un mundo antediluviano donde habían gigantes y civilizaciones humanas anteriores al diluvio. Posteriormente al diluvio, a la caída de conciencia, se dice que la gente del pueblo de Dios empezó con ese concepto que les daba exégesis, que es reinterpretar. Entonces acá es donde hubo la clave sobre la manipulación mental. También tenemos la era post-Jesús, post-Joshua, como quieran llamarle, que fue donde se nos cuenta toda una narrativa histórica que hoy en día cuestionamos porque va todo en pro a la narrativa de la iglesia, lo que pasó con Jesús, y a unificar al pueblo cuando existen muchas religiones que creen distintas cosas. Y el otro gran reseteo, como sabemos, fue Tartaria y su desaparición porque tenía tecnología superior. Entonces, como una síntesis general y volviendo a nuestro mapa conceptual, podemos decir que estos 4 eventos representan rupturas y reinicios en la civilización humana, alterando entre pérdida física y pérdida de conciencia, seguridad por intentos de reconstrucción, reinterpretación, reintegración del conocimiento. Cada uno refleja cómo la humanidad ha sido forzada a adaptarse, reinterpretar y reconstruir su comprensión del mundo, ya sea por catástrofes naturales, manipulación cultural o guía espiritual forzada. En conjunto, estos hitos muestran un patrón: conocimiento pleno, catástrofe o manipulación, fragmentación del conocimiento, reinicios y reinterpretaciones, que define la evolución de la conciencia y la historia humana. Por eso decimos que estos 4 eventos fueron los resets que considero más importante, por lo menos para el mundo occidental, y sobre cómo nos han contado la narrativa histórica, y dudamos de ella debido a que algunas cosas no tienen ni pies ni cabeza. Así que eso, amigos, con eso los dejo el día de hoy. Acá nadie les está diciendo qué creer ni qué pensar, solo le estamos exponiendo información que está escrita, que está comprobada empíricamente. Así que con eso los dejo, que les vaya bien.